Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla Paredes Gómez y soy parte del equipo del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Hoy hablaremos sobre los insectos portadores de enfermedades y cómo protegerse contra ellos. Para enseñarnos sobre este tema estará con nosotros Josh Smith, que es el supervisor del programa de insectos portadores de enfermedades y biólogo de insectos. Josh, gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes decir de qué vamos a hablar hoy? Sí, Carla. Buenos días. Sí, hoy voy a hablar sobre los mosquitos o zancudos y garrapatas, las enfermedades que transmiten y cómo protegerse contra las picaduras de los mosquitos o zancudos y las garrapatas. Muy bien, súper interesante. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden transmitir los zancudos y las garrapatas? Pues en nuestra área, las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de Lyme y los zancudos pueden transmitir la enfermedad del oeste del Nilo. Ok. ¿Y cómo los zancudos o mosquitos y las garrapatas transmiten estas enfermedades, Josh? Los mosquitos o zancudos y garrapatas pueden transmitir las enfermedades cuando pican a las personas, porque en ese momento ellos toman sangre y es cuando Mm. pueden transmitir la enfermedad. No es que todas las picadas van a transmitir enfermedades, pero algunas sí podrían. Ok. ¿Y quiénes están en riesgo de enfermarse por picadas de mosquitos, zancudos o por picadas de garrapatas? ¿Nos puedes contar? Sí, cualquier persona que pase tiempo al aire libre, ya sea trabajando o divirtiéndose. Correcto, ¿verdad? Cualquier persona al aire Ujú. libre, divirtiéndose, cuando salimos con las familias. Muchísimas Sí, gracias. Em, ¿Cuál es la mejor manera en que las personas pueden protegerse contra las picadas de los zancudos y de las garrapatas? pues Carla, la mejor manera en que las personas pueden protegerse es usando repelente contra insectos. Un repelente contra insectos, súper importante, ¿verdad? ¿Y en qué Ujú. se deben fijar las personas cuando van a comprar el repelente contra insectos? Pues es muy importante leer la etiqueta y buscar uno de estos ingredientes en la etiqueta. DEET, picaridin, oil of lemon eucalyptus y R3535, paramentandiol o 2-undecanone. Súper importante, ¿verdad? Que estos ingredientes estén contenidos en la etiqueta cuando las personas vayan a comprar el repelente contra Ujú. insectos. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. ¿Y tienes alguna otra recomendación que te gustaría compartir con los que nos están escuchando? Oh, claro que sí. Ah, Pueden vestirse con ropa holgada y cómoda, usar mangas largas y pantalones. Y al regresar de sus actividades al aire libre, es muy importante revisar todo el cuerpo y la ropa para estar seguro que no tiene garrapatas. Las garrapatas son pequeñas y a veces parecen un lunar. Si tienes un lunar nuevo, un lunar que mueve o un lunar con patas, tal vez es una garrapata. Sí, eso es súper importante. Em, Sabes, a veces no nos damos cuenta, pero regresamos, ¿verdad? De las actividades al aire libre y tenemos que tomar un poquito de tiempo, ¿no? Para poder revisar que todo Ujú. esté como debe ser con lo que acabas de explicar. Y si alguien encuentra una garrapata adherida a su piel, ¿cómo debe removerla? Pues la persona debe usar una pinza que puede agarrar la garrapata lo más cerca de la piel. Luego debe alar suavemente hacia arriba hasta que la garrapata se desprenda de la piel. Luego se debe limpiarse el área con agua y jabón. En el Departamento de Salud, nosotros también ofrecemos un servicio gratis de identificación de garrapatas. Usted puede traer la garrapata en una bolsita plástica o puede enviar una fotografía junto con un formulario que tenemos en nuestra página de internet para que identifiquemos la garrapata. Recuerde que nosotros no damos consejo médico. Importante. Ok, y si tengo mosquitos o zancudos en el patio de mi casa o cerca de mi casa, ¿cómo puedo eliminarlos?
La manera más efectiva de controlar a los mosquitos o zancudos en su patio es eliminar el agua estancada donde los mosquitos ponen sus huevos. Cualquier cosa que colecta y retiene el agua por una semana puede ser un sitio potencial de reproducción. Algunos de los sitios más importantes en el patio son tuberías corrugadas para el drenaje, cubetas, macetas con platillo, equipo de jardinería y las lonas. Vuelque y deseche los contenedores que colectan el agua estancada. Muchísimas gracias, Josh. Toda la información que nos has dado es súper importante para los que nos están escuchando. Si quieren aprender un poco más sobre lo que nos acaba de comentar Josh, por favor visiten nuestra página de internet a fairfaxcounty.gov /health /fight the bite. Y el número de teléfono con quien se puede, al que se puede comunicar si tiene preguntas es el 703-246-2201. Por favor, disfrute de su verano y protéjase, ¿verdad? Use repelente para mosquitos y recuerde que es súper importante tomar líquidos y también ponerse protector solar. Muchísimas gracias por escucharnos.